Se llama tema Toma el control. Y el temita en particular se llama santificación o también, entre paréntesis, dominio propio. ¿Qué tiene que ver la santificación con el dominio propio? ¿Cómo se relacionan? Pues bastante. Vamos a tardar un poquito aquí. Vamos a leer todos 1 Tesalonicenses. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué precepto les dimos, por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Porque también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a regresar y quiero que le pongan atención a todos los colores. A ver cómo se ve el rojo, pues más o menos. Pongan atención a todos los colores. Rogamos y les exhortamos en el Señor. Instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. De hecho, como ya andan, así abunden. Ustedes saben qué preceptos les dimos. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. El Señor es el vengador en todas estas cosas y Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Todas estas palabras tienen varias cosas interesantes. Número uno, en este asunto Pablo nos insta a varias cosas. Número uno, saber que estamos bajo una autoridad. ¿Sí? Les dimos, les enseñamos. 2, esa autoridad es puesta por Dios y para mí, beneficio. 3, que las acciones deben ir en aumento. ¿Qué les decía Pablo? Que anden en estas cosas o que abunden y que lo hagan como ya lo están haciendo. ¿Sí? Que sabemos lo que debemos o no hacer. Y que el eje central de la demanda de Dios es la santificación, siendo Él santo. Y por último, tener dominio propio. Ahora, como estamos con el temita de dominio propio o santificación, yo lo quise meter porque está muy relacionado. Ahora, ¿qué dice la lona allá atrás, allá arribita? ¿Alguien se ha puesto a ver o nomás entramos por...? Perfecto. ¿Qué dice la lona? Alguien que vaya y que diga, pues dice esto. Escuchen, a ver, fuerte hermana, porfa. Hasta ahí. ¿Qué es la santidad? Es imitar a Dios. ¿Por qué? Él va delante de ti. ¿Sí? Eso es más prácticamente el concepto más que pusimos ahí. Ahora, ¿por qué la santidad es tan importante y tan demandada por Dios? Bien, veíamos que es el eje central la santificación y lo veíamos en dos partes, que el asunto central es que la santificación de nosotros y Dios nos ha llamado a santidad y no a la inmundicia. Entonces, antes de hablar del dominio propio bajo el Espíritu Santo, necesitamos hablar de santidad.
sabemos que la santidad es estar apartado para una finalidad. Ese es el concepto común, ¿sale? Estar preparado, estar dedicado o estar apartado, ¿sí? Ese es el concepto como tradicional y está bien, pero no tan solo se queda ahí encerrado. Vamos a ver, la santidad en hebreo significa, fíjense, pongan atención a la palabra que está subrayada, brillar, ¿sí? No tan solo la santidad es como estar apartado o estar dedicado para, sino también emplea la palabra como brillar. También implica ser, ¿qué? Atractivo, pero también implica otra cosa, convocar y también apartar. Y se aplica a la persona que día a día se está purificando. Y a través de esta purificación brilla la presencia de Dios, sus obras son más atractivas. Mateo 5:16, Jesús dice, así que eso es santidad. ¿Qué? Que lo que Dios está haciendo en mí o trabajando en mí brille. O que los demás personas vean y digan, ¿qué tienes? Porque eres diferente. Con un propósito, para que vean sus buenas acciones. Y todavía glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es santidad. ¿Sí? Éxodo 3:5, para recordar. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahora esto es importante, que ya les había dicho, que Dios le pide que se quite la sandalia o los 2 centímetros, o 2,5 centímetros de suela, porque esto puede impedir tu experiencia con Dios. ¿Se acuerdan de aquella como el pequeño ejercicio que hicimos, que les dije, quítense los zapatos, aunque medio huela? ¿Y cuál era el propósito o la meta? Que sintieran. Si usted no te quitaba las sandalias, no ibas a sentir o no ibas a experimentar el suelo. De esa misma forma, el hecho de que yo me esté quitando 2 centímetros de suela implica que puedo disfrutar totalmente de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo no me quito los zapatos, no puedo experimentar la gloria de Dios en mi vida. Y no porque esté mal, sino porque hay algún impedimento que me permita disfrutarla completamente. Entonces, Dios quería que Moisés experimentara en su cuerpo su presencia. ¿Sí me doy a entender? Por eso, cuando Dios pide y dice algo, hay que hacerlo bajo sus reglas o términos, no es en los míos. ¿Se acuerdan del corazón que les puse en el estudio? De que muchas veces casi todo el corazón está transformado. Gracias, hermano. Pero solo un cuadrito, una virutita está ocupando una partecita. Donde yo reino, donde yo mando, donde está mi trono o mi reino. Y ese también es necesario quitar o dárselo, cedérselo a Dios. Porque esa cosita evita que yo tenga una experiencia completa con Dios. Lo mismo aquí, esa suela evitaba una experiencia completa con Dios. ¿Sí me doy a entender? Otro ejemplo, cuando hablamos que Dios es santo, es porque Él, fíjense, Él está apartado de otros dioses, costumbres o acciones que van en contra de su naturaleza. Su santidad implica en que Él no participa o se mezcla con otros dioses. ¿Se fijan? Logrando así que nosotros discriminemos al Dios de la Biblia, Jehová, del resto de dioses, junto con sus costumbres. ¿Recuerdan aquella platiquita que tuvimos en el estudio, donde estaba Jehová Dios y donde había un montón de dioses y cada montón de dioses tenía como sus propias reglas, normas, costumbres?
Y si recuerdan que les dije, o sea, Jehová te pide un cambio de mentalidad, te pide responsabilidad, te pide un cambio de actitud. Pero había otros dioses que no te piden nada de eso, ni de chiste. Simplemente tú ibas, lo adorabas, lo bendecías y ya. No te pedía ni cambios de mentalidad, no te pedía que respetaras a tu pareja o cuidaras a tus hijos. Simplemente ibas y ya. ¿Sí recuerdan? Entonces, si un Dios que no te está pidiendo nada y hay otro Dios que te está pidiendo un cambio, ¿tú a cuál elegirías? ¿Cuál sería más fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil. O sea, sí, o sea, es mucho más fácil vivir como estoy viviendo, ser como soy, que hacer un cambio, porque un cambio requiere sacrificio. Un cambio requiere un cambio de ideas, un cambio de paradigmas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en este aspecto Dios discrimina de todos los demás. Por eso Él está apartado, Él se aparta. ¿Sí? Génesis 28. Sí. Génesis 28 del 12 al 15, lo mismo vemos con la escalera de Jacob. ¿Qué nos enseña la escalera de Jacob? Bueno, siendo la misma idea con la escalera de Jacob, mientras más subamos a su presencia, más nos alejamos del mundo y vamos o nos vamos santificando o nos vamos apartando, acercándonos a Dios. ¿Sí? Entonces, si está Jacob aquí tirado en la tierra, yo al momento de ir subiendo me estoy despegando ¿de dónde? De la tierra, de la mundanalidad. ¿Y a dónde me estoy acercando? A la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Una acción. Entonces, la santificación me permite, número uno, discriminar conscientemente lo que es agradable a Dios. Desechar lo que no es para yo estar apartado y que en el proceso me traiga bendición a mi vida. ¿Recuerdan la actividad de colores que tuvimos hace ratito? ¿Cuáles colores eran más fáciles de separar? Los fuertes. Y aún si hubieran sido de otros colores, hubiera sido más fácil separar esos colores que el color propio. Por ejemplo, acá. ¿Me creerían si hay 3 caritas ahí? ¿Sí? Tenían los puros ojos y nomás se los dejé para que se viera. Entonces, ¿qué es la santidad? Te empieza a discriminar de otros colores, o de otras acciones, de lo que sí es o pretendes o que sea de Dios, de lo que no es de Dios. ¿Sí? Por eso les puse les pedí que escribieran en el papel santidad. ¿Para qué? Para que empezaran ustedes a discriminar. Esto sí, esto no. Empiezas a separar las cosas. ¿Qué colores son fáciles de ver aquí? Entonces, de esa misma forma, en Efesios 10:5 nos expresa comprobando lo que es agradable al Señor. Yo necesito comprobar a través del Espíritu lo que es agradable. ¿Sí? La santidad entonces te va a permitir tanto aceptar, por ejemplo, todo el color azul porque pertenece. ¿Sí? Todo lo que se llame santidad o lo que abarque la santidad va a permanecer de un mismo color, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le pertenece. Pero lo que ya no entra en la santidad, lo que ya no es santidad, se va a notar de un color diferente, una actitud diferente, un pensamiento diferente, una idea diferente. Porque ya no entra. Y es mucho más fácil discriminarlo. Por eso Jehová se discrimina de otros dioses. ¿Cómo se discrimina? Cambia tu forma de pensar, cambia tus convicciones, búscame. Y otros dioses no.
¿Sí? Por eso dice Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. ¿Y qué? Y glorifiquen. Eso es santidad. La acción de estoy discriminando, estoy separando. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Así yo puedo saber si es agradable a Dios o no. Si es agradable, se queda. Pero si no es agradable, lo quito. Por eso la santificación me permite discriminar ¿qué? Conscientemente lo que es agradable a Dios, desechar lo que no es para yo estar apartado. En base a eso, nos movemos al dominio propio. ¿Cómo me manejo en mi vida física, emocional, espiritual, etcétera? Bueno, decíamos que la santidad evoca la discriminación consciente y que trae muchos beneficios. Así el dominio propio es el saber cómo dominarme. Proverbios 16:32, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. ¿Por qué es más importante dominarme a mí que ponerle el pie al cuello al otro tipo? Bien, si no te controlas, puedes afrontar las consecuencias de tus actos y pensamientos. Una palabra emitida puede ser un daño irreparable o bendecir grandemente. Todo depende. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. ¿Qué fruto quiere comer? ¿Fruto de vida o fruto de muerte? ¿Fruto de amargura o fruto de bendición o fruto de alegría? ¿Fruto de resentimiento y de rencor o fruto de paz y tranquilidad? ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo no me domino conscientemente, puedo hablar y puedo matar espiritualmente o emocionalmente a alguien. Por eso el dominio propio nos sirve para tener mis 5 minutitos de espérate tantito y después hablar inteligentemente y no ser un reaccionario. Por eso nuestro Dios, miren, es lento para la ira. Es decir, se autocontrola, tiene dominio propio. Fíjate, nuestro Dios se calma, dice, a ver, espérate. Porque ya en Romanos dice que Él soportó los vasos de ira. Está diciendo que si no se hubiera controlado o no hubiera soportado, ya los hubiera tirado. Pero no, nos enseña a que también Dios es lento para la ira, quiere decir que se controla. ¿Sí? Y es grande en misericordia, ¿qué quiere decir? Que es consciente para emitir su juicio. Y que no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados. Que si el Señor nos empieza a castigar conforme a nuestros pecados, ¿cómo nos iría? ¿Se fijan? Por eso Él se controla, porque Él sabe. Imagínate en un arrebato de ira, ¿cómo nos hubiera ido? Por eso dice, no nos paga conforme a nuestras acciones. Y muchas veces nosotros somos al revés. Pagamos conforme a las acciones de otros. Y no nos detenemos tantito. ¿Sí? La santidad o la santificación me permite discriminar lo que es agradable para Dios, delante de Dios, de lo que no lo es, y lo desecho porque puede traerme un problema. Y en base a eso, el dominio propio entra ahí en el proceso de santidad para buscar lo mejor. De ahí pues el autocontrol me permite a mí, te permite a ti hermano, tener más calma en situaciones de presión, no de depresión, ¿sí? Depresión. Disminuir el estrés y las enfermedades que provocadas por ella. Tener una mejor concentración. Sí les había dicho que cuando uno pierde el dominio propio, el cerebro, en vez de pesar 1,5 kilos más o menos, 2 kilos,
Cuando uno está en una constante ansiedad y depresión y angustia, el cerebro se empieza a hacer chiquito, 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 se empieza a hacer pasita. Por eso cuando eso empieza a ocurrir, ya la persona se concentra menos, se irrita más, no duerme. ¿Por qué? Porque ya las funciones se están viendo menguadas o van decayendo. Y eso es lo que Dios no quiere. Cuando yo me autocontrolo, entonces disfruto de una mejor autoestima. O sea, todo esto es para que aprendamos la bendición del autocontrol o de tener un dominio propio y el beneficio que me puede traer. No obstante, también lo que necesitamos aprender es tener en claro que todo lo puedo hacer en Cristo, quien me fortalece. 2, tener en claro mi identidad como hijo de Dios y usarla con todo lo que Dios ya me ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué bendiciones te ha dado? ¿Qué promesas te ha dado? Y si yo no puedo tal vez guardar o memorizar las bendiciones, va a ser muy difícil que pueda buscar una bendición. Por eso es importante que para el creyente la palabra es importante, porque de ahí yo me voy a agarrar, yo me voy a basar para reclamar. Sí, digo reclamar porque es bíblica la palabra. Reclamar es pedir con un derecho. Ya lo vemos eso si quieren. Pero entonces esa parte de pedido de reclamar implica que yo tengo acceso. Y 3, tener en claro que yo ya no vivo por mí mismo, sino que vivo en la nueva naturaleza del Jesús resucitado. 4, tener en claro que es necesario doblegar mi carne y mi mente a la voluntad del Espíritu Santo. De acuerdo a Gálatas 5:24, si son del Espíritu, son guiados por el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Tener en claro que necesito santificarme en mi mente y espíritu. Porque si yo no me santifico o discrimino, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en depresiones, voy a entrar en ansiedad, voy a entrar incluso, tal vez, ¿por qué no?, en un problema de identidad espiritual. ¿Sí me doy a entender? 6, necesito identificar aquello que me hace perder mi autocontrol, porque muchas veces por no tener límites sanos o límites claros, o la atalaya que veíamos en la mañana, ¿para qué sirve el muro? Para protección, pero también me permite identificar lo que viene desde muy lejos y cómo poder resguardarme o atacar. Entonces, si yo no cuido mis límites o no edifico las murallas, pues va a ser muy difícil a que me pueda controlar, porque ya con cualquier cosita ya ando tronando. Entonces, el autocontrol me permite aguantarme. ¿Para qué? Para responder sabiamente, pero también me permite edificar de manera eficiente. Y 7, mide las cosas como son y dales la importancia que merecen. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Muchas veces hacemos de un problemita algo enorme. O muchas veces nos dicen algo y maximizamos las cosas, cuando no debe de ser así. ¿Sí? Entonces vamos a identificar esas cosas que me hacen perder el control y ver si verdaderamente vale la pena perder el control por eso. Cuando nos apoyamos de la santidad, podemos saber que cualquier cosa que venga del mundo, de Satanás o de mí mismo, ¿por qué no?, será más fácil detenerla y eliminarla de mi mente, de mi cuerpo, ya que mi propósito como hijo de Dios es ser semejante a Dios. Practiquemos todo aquello, vivamos todo aquello que me pueda hacer más semejante a Jesús.
¿sí? Y lo que veíamos, voy a regresar tantito, aquí, ¿sí? Lo que está aquí, si la santidad tiene el mismo color de las piedritas o bolitas que hay aquí, déjalas. Pero si hay de diferentes colores, tamaños, olores, entonces quítalas. ¿Por qué? Porque eso no te acerca a Jesús. Eso no te va a hacer semejante a Jesús.